Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos. Gracias nuevamente por esta oportunidad, por poder vernos nuevamente y poder estar trabajando juntos en la palabra de Dios. Hoy día vamos a estar trabajando una enseñanza basada en Lucas capítulo 17. Así que si puede abrir su Biblia conmigo, por favor, vamos a Lucas capítulo 17. Estamos hoy día comenzando una jornada de acción de gracia. ¿Y qué mejor que mirar la historia de los 10 leprosos, ya que vamos a aprender la historia de estos hombres que fueron bendecidos por Jesús y cómo en este caso vamos a aprender también la importancia, cómo el samaritano fue un hombre agradecido, cómo podemos ser personas agradecidas por las muchas bendiciones que el Señor ha derramado en cada una de nuestras vidas. Y fíjese que vamos a comenzar el pasaje, la porción bíblica se va a encontrar allí en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, del 11 al 19. Y mire, vamos a leer el pasaje. Dice la escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De eso vamos a estar hablando en la clase de ahora, pero la primera cosa que yo quiero puntualizar, mi hermano, la primera cosa que me gustaría llamar la atención es que estuve aprendiendo un poco de qué es lo que era esta enfermedad tan complicada, la lepra. Note muy bien que todo surge de 10 hombres leprosos. Y si algo pude darme cuenta es que había muchas enfermedades infecciosas en el primer siglo, en el tiempo cuando Jesús estaba pasando esto. Había muchas enfermedades infecciosas, pero fíjese que la enfermedad más terrible de ese tiempo, infecciosa, era la lepra. Ninguna enfermedad convertía al ser humano en una ruina tan grande, interna y externamente, como la lepra. Todo comenzaba con un pequeño ardor en una parte del cuerpo, en la piel. Después de eso se perdía la sensibilidad. Con el paso del tiempo, ese lugar donde estaba ya insensible, ese lugar que ya tenía ardor, comenzaban con pequeñas infecciones que se ulceraban. Pasaba el tiempo y después de eso las úlceras comenzaban a producir un líquido asqueroso, y con el paso del tiempo estas úlceras comenzaban a expandirse por todo el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Lo que comenzaba poquito, insensibilizaba, creaba las úlceras, quedaba esta pus, este líquido infeccioso, y se iba expandiendo paso a paso. Con el paso del tiempo, las cejas se caían. Las úlceras llegaban a dañar las cuerdas vocales y la voz se ponía afónica, garrasposa, y la respiración se hacía cada vez más difícil.
También las úlceras seguían expandiéndose por manos, por los pies, atacando las terminales nerviosas y los músculos, y progresivamente el leproso comenzaba a perder partes de sus manos, de su cuerpo, de sus dedos, hasta que quedaba sin manos y sin pies. Literalmente, un leproso se caía a pedazos. Después de eso, todo esto duraba largo tiempo, hermano, para que usted lo entienda. Después de eso, el cuerpo se comenzaba a llenar de úlceras, de putrefacción, hasta que ya en un momento, llegaba la desesperación. El leproso caía en coma y moría lenta, pero dolorosamente. Era una muerte horrenda, era una muerte terrible, era morir a pedazos. Y note que estamos hablando de los aspectos externos, porque si usted cree que esto era terrible, quiero que escuche algo más, porque el dolor en la lepra no era solamente físico, ya que el leproso era tratado como el más inmundo de los animales. Eran apartados completamente de la gente, separados de su familia, de sus seres queridos. Nunca más el toque físico, nunca más el abrazo, el cariño de otro. Nunca ha habido una enfermedad que separara más a las personas de sus semejantes que la lepra. Quedaban totalmente solos, indefensos, desvalidos. Lo único que podía hacer un leproso era ser apartado de la sociedad, y lo único que podía decir un leproso era inmundo, inmundo. Tenían que ponerse un cascabel, algo que sonara para poder señalarle a otros la maldición que llevaba dentro de sí. Imagínense, pudriéndose por dentro y por fuera, apartado de la gente que amaba, considerados como inmundos, sufriendo sin fin, solo deseando y aguardando la muerte. Y recuerde, mi hermano, que esta era una enfermedad incurable. Pienso yo, ¿podrá haber habido algún dolor, alguna enfermedad más terrible? ¿Algo más destructivo que la lepra en ese tiempo? Porque aquí comienza nuestra historia que vamos a estar considerando en el día de hoy, mis queridos hermanos. Porque cuando miramos allí en Lucas capítulo 17 y vemos que Jesús va pasando entre Samaria y Galilea. Recuerde que Jesús siempre en el libro de Lucas está afirmando su rostro para ir a Jerusalén. Todo se enfoca en lo que va a pasar en Jerusalén. Desde el capítulo 9 Jesús afirma su rostro para ir, y todo está apuntando hacia Jerusalén. Jesús se está dirigiendo a Jerusalén, y cuando entra en una aldea, dice allí versículo 12, le salieron al encuentro. Imagínese la película de terror, la escena. Imagínese allí 10 cuerpos, 10 leprosos, 10 cuerpos putrefactos, 10 hombres cayéndose a pedazos, que se pararon desde lejos y alzaron la voz diciendo, versículo 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Buscando sanidad, buscando ayuda, algo ellos sabían. Y por eso van al encuentro de Jesús. Visualiza la escena. 10 masas putrefactas, 10 cuerpos cercenados, sangrantes, manos sin dedo, brazos sin manos, piernas sin pie, trozos de carne colgando o sujetados por vendas, vendas sangrantes y úlceras infectadas llenas de pus. Debió ser terrible. Debió ser como una imagen de una película de terror. El espectáculo debió ser aterrador. Como no podían acercarse, gritaron desde lejos, Jesús, ayúdanos, ten misericordia. Necesitamos de ti, Señor. Y si tú te fijas muy bien por lo que continúa la historia, solo Jesús
Solo Jesús tiene poder. Solo Jesús puede mostrar misericordia. Cuando Él los vio, versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y el Rey de Reyes tiene misericordia de ellos y le da una simple orden. Si quieren ser sanos, esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Puntualicemos en el versículo 14, notemos una gran verdad, porque aquí en el versículo 14 vamos a estar aprendiendo la prueba de la fe. Si quieren ser sanos, primero estos hombres tienen que aprender a obedecer a Jesús. Id, mostraos a los sacerdotes. En la ley antiguo testamentaria, los únicos que podían declarar a un hombre sano, los únicos que podían declarar a un hombre limpio, eran los sacerdotes. Por si acaso, si tú quieres verlo después, Levítico capítulo 14 nos dice eso, del 1 al 20. El requerimiento de la ley de que los levitas, de que los sacerdotes se encargaran de declarar limpio a una persona. Jesús sabe esto. Y obviamente Jesús, como lo sabe, se aprovecha de esta realidad para aprobar la fe de estos hombres leprosos. Jesús los está desafiando. Mira el versículo 14. Jesús los está desafiando. Un leproso podía ir al sacerdote, pero solamente cuando estuviera sano. Y si ellos van a ir a los sacerdotes, entonces significaba que estaban sanos. Es como que Jesús le estuviese diciendo entre líneas: compórtense como hombres sanos. Me están pidiendo misericordia, me están diciendo que yo los ayude, me están acudiendo a mí, entonces vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y yo me imagino pensando a título personal: pero Jesús, si todavía sigo sangrando, si todavía no tengo mi mano, todavía estoy como un leproso. Jesús dice: demuéstrenme su fe. Esta era la prueba de su fe. Ellos debían creer de todo corazón las palabras de Jesús y hacer el largo viaje. Recuerda que ellos también están de camino de Galilea a Samaria. Era un largo viaje hasta llegar a Jerusalén. Era un largo viaje hasta llegar al templo para ser examinados por los sacerdotes. Y cuando todavía no había pasado nada, Jesús quería ver su fe. Sí, hermano, para que tú lo entiendas muy bien. La fe es algo que se ve. La fe no es algo que se siente solamente. La fe es algo concreto. La fe es algo sólido. ¿Cuánta gente hoy en día no dice que tiene fe en el Señor, pero no se comporta, no obra o no vive esa fe? Tener fe es actuar. Tener fe es obedecer al Señor. Estos hombres demostraron su fe al obedecer al Señor. Si el leproso se hubiese quedado ahí y no se mueve ni cumple la orden de Jesús, ¿cómo podríamos decir nosotros que tenía fe? ¿Cierto? Hay algo que nosotros tenemos que meditar. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Si estos hombres no hubiesen creído, si estos hombres no hubiesen obedecido, nunca se hubiesen sanado. O dicho de otra manera, siempre el tamaño de nuestro milagro va a depender del tamaño de nuestra fe. Hay bendición, creer y obedecer. Debemos luchar por esta bendición, demostrarle a Dios que la queremos. Y como el Señor premia la fe obediente, dice el texto allí, fíjate muy bien, versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús sanó a los 10 hombres. Imagínense lo increíble de lo que está sucediendo. Mientras ellos iban de camino a Jerusalén, comenzaron a recuperar sus dedos, comenzaron a crecer dedos, a crecer manos, comenzaron a crecer sus pies, comenzaron a sanarse las terminales nerviosas, sus músculos, sus huesos, su carne, sus tendones, sus nervios, y todo eso volvió a la normalidad. ¡Qué tremendo milagro! Debió ser una escena maravillosa. Todo el poder de Dios manifestado
En la vida de esos hombres, completa sanidad. ¿Cuántas emociones no debieran haberse desbordado en ese mismo momento? Lágrimas de alegría, esperanza de volver a sus familiares, a su vida, de volver a tocar a su esposa, a sus hijos, ser librado de la más grande maldición. Tiene que haber sido tremendo. 10 historias de dolor y sufrimiento que en un instante se convirtieron en 10 historias de fe y de sanidad de parte del Señor. ¡Cuán maravilloso es el poder del Señor! Tiene que haber sido tremendo haberlo visto. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Ahí estaban los leprosos. Cuando ellos obedecieron, vieron el poder de Dios. Fíjate muy bien. Y esto trae una aplicación a nuestra vida. Porque hoy día, hermano, si usted ha llegado, si yo he llegado con algún problema, si yo he llegado hasta la presencia del Señor con algún dolor, con algún sufrimiento, haga lo que estos leprosos hicieron. Pida misericordia. Clame y busque. Crea y obedezca. Créelo con tu corazón, como lo creyeron los leprosos. Obedezca al Señor. Sirva a este Dios de poder. Este Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y te vas a dar cuenta de la bendición, la misericordia, la gracia y el poder del Señor, como lo comprobaron estos hombres. Qué maravilloso es el Señor. Qué imagen tan linda. Después de que el versículo 13, versículo 12 y 13 nos mostrara esta escena tan grotesca, tan horrenda. Hombres cayéndose a pedazos, buscando una última esperanza de misericordia. Ahora Dios ha convertido esta historia en un final maravilloso, en una historia de salvación y restauración. Todo por el poder de Jesús. Pero no termina aquí la historia, obviamente. Porque cuando estos hombres se dieron cuenta lo que el Señor había hecho en sus vidas, continúa el relato bíblico, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Uno de este grupo se devolvió agradecido y cayó a los pies del Señor. Solo uno de 10. Solo uno quiso agradecer al autor de tremenda sanidad. Este hombre regresó para adorar a Dios. Este hombre regresó para agradecer a Jesús. Este pasaje, hermano, me ha impactado profundamente porque hay una verdad escondida aquí en Lucas capítulo 17 que pasamos por alto la mayoría de las veces. Hay una verdad tremenda que está escondida aquí. Si nos fijamos bien, y míralo conmigo, ¿cuál fue la orden de Jesús a los leprosos? La orden de Jesús fue, vayan a Jerusalén y muéstrense a los sacerdotes, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Esa fue la orden de Jesús. Vayan y muéstrense en Jerusalén a los sacerdotes. Pregunto, ¿y los leprosos hicieron eso? Sí, sí, ellos fueron. Ellos obedecieron a Jesús y por eso fueron sanados. Pero ¿Jesús les mandó que volvieran y agradecieran? No, no. Entonces, ¿por qué el samaritano volvió agradecido? ¿Por qué el samaritano hizo esto? ¿Y por qué Jesús lo felicitó y lo salvó? ¿Qué quiere Jesús que aprendamos aquí? Note bien, ellos cumplieron la orden. Ellos cumplieron el mandamiento de Jesús. Y Jesús no los reta, ni Jesús va a llamar la atención de por qué ellos no cumplieron el mandamiento. Ellos cumplieron la orden de Jesús. Pero ¿por qué felicita? ¿Qué está pasando en el corazón de este samaritano que regresa a Jesús? Y esto me invita a hacernos muchas preguntas, mi querido hermano.
mi querida hermanita. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos más preocupados de obedecer a Jesús? ¿Cuánta gente hoy en día está más obsesionada de guardar la coma, de guardar la tilde, de guardar hasta el último mandamiento, de seguir a Jesús en lo que dice, pero no estamos preocupados de caer a los pies de Cristo y agradecerle en sincera adoración? ¿Cuánta gente hoy en día está preocupada? Yo cumplo los requisitos, yo me congrego los domingos, yo cumplo la ley, yo guardo los mandamientos del Señor, pero no están preocupados de caer, de adorar, de servir, de rendirse en sincera gratitud al Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos suficiente fe para obedecer a Jesús, pero no para agradecerle, para demostrarle con nuestra vida nuestra sincera gratitud? ¿Está agradecido, hermano? ¿Está agradecida, hermana, de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás agradecido de las múltiples bendiciones del Señor en tu vida? ¿Cómo podemos agradecerle al Señor? Demuéstraselo al Señor con tu vida, con una vida llena de adoración, con una vida que le sirve, con una vida rendida al Señor, con una vida que obedece, pero también le agradece al Señor. Eso me impactó a mí. ¿Cuántos cristianos están preocupados como los 9? Solamente de cumplir la ley, de cumplir el mandamiento, de cumplir el requisito, de ser los celosos de la doctrina, de estar preocupados de ser los de la sana doctrina, y no están preocupados de adorar y de agradecer sinceramente al Señor. No están preocupados de agradecer. Son como los 9, preocupados de ir a Jerusalén a cumplir la orden, y no como el samaritano, que regresó agradecido adorando a Dios. La mejor manera de agradecer, mi hermano, es adorándolo. La mejor manera de agradecer es estando en su presencia, alabándole con temor y con reverencia. Es sirviéndole de todo corazón. La gente me dice a mí, no, si el Señor sabe que yo le amo, no, si el Señor sabe que yo estoy agradecido, si el Señor sabe de que yo le tengo en el corazón, pero no hacen nada al respecto. Viven una vida totalmente irreverente, no le sirven, no se entregan, no lo buscan de corazón. Muchas veces ni siquiera se congregan, ni leen la palabra, ni oran. No hacen nada. No hacen nada. Esto afectó profundamente a Jesús, porque la historia continúa. Nota muy bien allí, versículo 17, y Jesús responde. Nota muy bien, llegó allí, el samaritano se postró rostro en tierra, está dándole gracia, sí. Pero nota muy bien, Jesús le pregunta algo al samaritano, a este extranjero, a este hombre que no tenía conocimiento de Dios, pero que había entendido algo muy importante. Que no basta solamente obedecer, también hay que agradecer. Hay que agradecer también. Esto es lo que aprendió el samaritano. Y esto es lo que yo quiero que tú aprendas en esta tarde, mi querido hermano. Y Jesús pregunta allí, versículo 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús sana a todos, hermano, aunque no todos le agradecen. Jesús hoy en día bendice a todos, pero no todos le agradecen. Note la tristeza de Jesús. Yo sané 10. ¿Por qué no hay 10 aquí agradeciendo? Todos están preocupados de cumplir la orden, pero nadie quiere caer a mis pies y agradecer. ¿Dónde están los 9 que yo salvé? ¿Dónde están los que yo bendije? ¿Dónde están los que probaron mi misericordia? Esa es la triste pregunta del Señor. ¿Y los 9, dónde están? Piensa en esa pregunta, hermano. ¿Y los 9 dónde están? Cuando se trata de congregarse los domingos, cuando se trata de tomar la cena del Señor, cuando se trata de servir a Dios en la iglesia, Jesús pregunta todos los domingos, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están los que yo salvé, los que yo bendigo, los que yo ayudo todos los días? Cuando se trata de participar en los estudios bíblicos,
de involucrarnos en la obra del Señor, de evangelizar, de predicar. Jesús nos pregunta en esta tarde, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están los que yo bendigo, los que yo ayudo, los que yo he hecho tantas cosas por ellos? Cuando se trata de respetar al Señor en el culto, cuando se trata de honrarlo, con mi atención, con mi disposición, Jesús pregunta, hermanos, ¿y los 9 dónde están? Cuando se trata de ofrendar y de devolver algo al Señor de lo mucho que Él nos da, Jesús pregunta en esta tarde, ¿y los 9 dónde están? Cuando se trata de leer la palabra del Señor, de capacitarnos, de crecer, de avanzar, Jesús pregunta en esta tarde, ¿y los 9 dónde están? Cuando se trata de orar, de ayunar, de perdonar, de olvidar, de apoyar a los débiles, de visitar a los extraviados, de predicar el evangelio, de ganar el mundo para Cristo, de hacer la obra de Dios, Jesús nos pregunta con tristeza, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde estamos en esos momentos para el Señor? ¿Dónde estamos cuando el Señor más nos necesita? ¿Estamos realmente agradeciéndole al Señor todo lo que ha Él hecho por nuestra vida? ¿Eres una persona agradecida? ¿Eres un cristiano, una cristiana agradecida? ¿Cuán ingratos somos con el Señor? ¿Cuán mal agradecidos somos con nuestro Dios? Estamos acostumbrados a recibir bendiciones, pero no estamos acostumbrados a valorar y agradecer estas bendiciones. No estamos acostumbrados a valorar y agradecer estas bendiciones. Pregúntese nuevamente, ¿y los 9? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde estamos cuando el Señor más nos necesita? Ya dijimos, la mejor manera de agradecer a Jesús es por una vida que se entrega y se rinde, por una vida que está orientada y enfocada en caer a los pies de Jesús, en darle gracias de corazón, con un servicio sincero y verdadero. Verso 19, nuestra conclusión. Jesús tiene un último mensaje para este hombre. Después de la triste pregunta de los 9, ¿dónde están? Jesús le dice a este hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Qué maravilloso! El samaritano solo pidió sanidad física. Él solo quería la bendición física, pero el Señor le va a dar mucho más. No solamente le va a dar la sanidad del cuerpo, Jesús le va a dar la sanidad del alma, porque le dice, tu fe te ha salvado, la salvación eterna. De los 10 hombres, 9 fueron sanados físicamente. 9 recibieron la bendición de Jesús y cumplieron la orden de Jesús. Pero solo uno recibió sanidad y salvación. ¿Cuánta gente hoy en día está más preocupada de tener un cuerpo sano, de buscar la sanidad física, de no enfermarse, de poder tener cuerpo saludable, de estar buscando siempre la bendición de Dios en los aspectos materiales, pero están completamente perdidos? ¿De qué sirve tener un cuerpo sano? Pregúntale a los leprosos. Si después te vas a ir al infierno. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿En qué debemos estar dando énfasis? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que debería ser lo más importante para usted y para mí? Que el Señor te pueda sanar, amén, pero que el Señor te pueda salvar, creo que es lo más importante, porque el Señor siempre premia la fe obediente. ¿Está usted agradecido del Señor? ¿Valora lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Quiere servirle con fidelidad? ¿Quiere alabarlo con el corazón? ¿Quiere rendir su vida al Señor en señal de gratitud? ¿Cuán agradecidos estamos de la salvación en Cristo que tenemos? De la oportunidad de conocer la verdad, de la oportunidad de ser parte de la iglesia de Cristo.
hemos entendido realmente todos los favores y misericordias que el Señor ha tenido con nosotros. ¿Realmente está agradecido de Dios? ¿Ha entendido realmente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? Ahí estamos nosotros. Éramos como los 10 leprosos, putrefactos por el pecado, destruidos por los delitos y pecados, por las iniquidades, enemigos de Dios, extraviados. Ahí estábamos como los 10 leprosos, pidiendo y buscando misericordia, porque solo no podíamos. Estábamos destinados a la muerte, y un día clamamos a Jesús, y un día pedimos una oportunidad a Jesús, y Jesús nos sanó. Y nos libró de la putrefacción del pecado, y nos liberó de esta vida vana, y nos ayudó a poder limpiarnos. ¿Y cómo le hemos pagado nosotros a Jesús? Por la oportunidad de la salvación, una nueva vida, el perdón de pecado, el que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo le hemos pagado a Jesús? Muchas veces con indiferencia, con rebeldía, con corazones endurecidos, sin servirle con gratitud, sin caer a sus pies, haciendo las cosas por cumplir, por obligación, no haciéndolo de corazón. Cuán perdidos estábamos y cuán sanos ahora estamos por Jesús. ¿Estás agradecido? Jesús vuelve a preguntarte. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Vamos a leer un último pasaje, mi querido hermano, para que podamos darnos cuenta de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, por lo que Jehová nuestro Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dice allí en Salmos capítulo 103, si quieres buscarlo conmigo, por favor. Salmos capítulo 103, versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros al considerar las grandes bendiciones del Señor? Solo darle gracias. Te bendigo y te alabo. Te agradezco lo que has hecho en mi vida. Nunca te olvides, dice el verso 2, ninguno de sus beneficios. No seas ingrato como los 9 leprosos. Sé como el samaritano. Cae a los pies de Jesús. Adórale sinceramente. Agradécele con todo el corazón, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te ha coronado de favores y misericordia. El que te ha ayudado siempre. El que te ha bendecido. El que te ha sanado y te ha perdonado y te ha ayudado siempre. Ese es nuestro Señor. Seamos un pueblo agradecido. Vivamos a los pies del Señor, agradeciéndole por lo mucho que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad.